Capítulo 2. El comienzo de un autor. 20 años atrás. Colombia vivió uno de los peores momentos en la década de los 80s y 90s. El terror y la violencia estaba a diario por las calles del país. Quien haya vivido o conozca un poco de la historia de Colombia sabrá que fue así. Los carteles de la droga luchaban entre ellos y ellos luchaban contra las fuerzas armadas gubernamentales. La fatalidad se medía con un número de muertos y el titiritero maligno se jactaba de poder. Era imposible creer que algún día tendría un final, y aunque llegara, sería imposible imaginar las cicatrices que dejaría la violencia, y hasta el sol de hoy no sabemos cuánto mal mancha nuestra historia y deja su herencia tras nosotros. Al final, no fueron las muertes, fue el dinero que se guardaron de cada bando, incluyendo el del gobierno. Son los hombres que lucharon viendo morir y lamentando sus pérdidas, matando y lamentando hacerlo. Son las mujeres que persignaban a sus hijos, padres y hombres con la increíble incertidumbre si volverían tarde o temprano, y si lo hacían, qué clase de hombres les devolvería a la guerra. Hombres maltrechos, incapaces de amar, incapaces de perdonar, incapaces de ver el final de un conflicto que transmuta, mas no termina. No se trata de cómo nos cataloguen en el exterior o cuántas veces nos requisan por decir nuestra procedencia. Se trata de los niños que fueron educados viendo aquellas noticias, a los que se les da como mensaje que el camino fácil es el nuestro, que el más vivo es el que no es honesto. Esos niños que no escogieron ser colombianos y se arrepintieron. En esos días de aquellas décadas se oscurecieron muchas vidas, las de los jefes del mando, quienes se dejaban comprar las o de los que no, pero también de todo un pueblo que no sabía en qué dirección refugiarse, y de inocentes espectadores aunque estuvieran de cara en un arma de fuego. El comandante Antonio Claro fue una de ellas. En aquel entonces era tan solo un soldado, pero la oscuridad entró cuando tuvo que disparar sin desearlo, tan solo por seguir órdenes de alguien más al mando, por escuchar esa voz que encontró donde alojarse. Antonio ingresó el 6 de marzo de 1986, y a pesar de las atrocidades de los últimos años, esa fue la decisión que tomó. Realizar una obligación que era más obligatoria por la situación. Fue asignado y reubicado en varias ocasiones en diferentes lugares de la región. Se integró en Bogotá, en las instalaciones de reclutamiento cerca de la Plaza de los Mártires. Fue enviado a aprender las diferentes ciencias militares en el batallón de Tolima y de Cundinamarca, y asignado a patrullar en diferentes pueblos de Boyacá y Tolima, departamentos aledaños a la capital. Antonio inició su arte de sobrevivir y asesinar en un pueblo muy al sur del Tolima. Su localización geográfica era bastante peligrosa, y a ningún soldado le agradaba la noticia de tener que ir, aunque fuera pocos días. El pueblo de nombre indígena estaba justo en las faldas de la montaña, muy visible y blanco fácil incluso en el batallón cubierto por los sacos de arena improvisados. Para Antonio, su primera misión fue fuera de la ciudad. Era una tarea de experiencia, se sentía nervioso constantemente e intentaba estar el mayor tiempo posible entre los dormitorios y la cocina, lo más alejado de la calle. Había escuchado que los motines que hacían los grupos armados en aquel pueblo no le gustaban los militares y les apuntaba directamente a la cabeza. Sus compañeros intentaban no hacer bromas, pero era notorio el temor de Antonio al salir a patrullar al pueblo. Poco a poco se sintió más seguro. Contaba con sus compañeros y era tan solo unas cuantas semanas que estaría en aquel pueblo. En su quinto día ya no le parecía tan malo estar en aquel lugar. El pueblo era bastante calmado, la gente del lugar era amable y servicial con ellos. Las tardes eran para salir a patrullar la cancha de microfútbol y la entrada del pueblo. Se veían grandes deportistas en esas canchas abandonadas y oxidadas, pero para Antonio nada era más agradable que tomar una bebida fría mientras se terminaba de posar el sol frente a la montaña. Era el año 87, un día caluroso, donde se pronosticaba altas temperaturas, más de un año de estar prestando servicio militar obligatorio. Los habitantes del corregimiento del Tolima no sobrepasaban las 300 personas. Siempre es complicado tener una cifra exacta, sobre todo en una población donde los embarazos empezaban cada vez a una edad más temprana.
Era un viernes y se había cogido las horas de la mañana para descansar y refrescarse en el río que atravesaba el pueblo. Se había escuchado algunos rumores y era importante nunca estar lejos de su fusil. Las elecciones electorales por gobernantes estaban próximas, y era normal que algunos pueblos de diferentes partes del país tuvieran amenazas y muertes de los más aptos a proclamarse vencedores, sobre todo si no estaban al lado de los que les convenía. Los carteles de droga y guerrilleros posicionaban y manipulaban de alguna manera las campañas de sus políticos. En ocasiones, los regalos eran muy bien recibidos, intentando cambiar la imagen que en los medios se informaban. El pueblo no tenía ninguna importancia para estos bandos, tan solo las veredas más alejadas, donde las fincas eran utilizadas para cultivación ilícita, eran las zonas donde serían una muerte segura para un soldado. En las horas de la tarde, como rutina, los soldados cruzaban la plaza y se sentaban a ver jugar a las promesas del fútbol. Compraban algunos refrescos y aprovechaban para coquetear con las aldeanas más interesadas. Cuando se escuchó el estruendo de la detonación, todo el mundo se tiró al piso. Primero los que estaban de espectadores, y bajo el humo les siguió los que estaban jugando en la cancha. Un zumbido por el impacto los privó de cualquier sonido. Los gritos eran sordos y tan solo se escuchaba el silbido agudo reventando las cabezas. El comandante, en ese momento, intentaba gritar órdenes que fueron escuchadas solo después de unos cuantos segundos. Barrios, Martínez y Jiménez, ayuden a los civiles a evacuar. El resto conmigo. Ya, muévanse. Los gritos apenas eran audibles. Las ráfagas de disparos se iban volviendo más intensas, como si hubieran empezado en la cima de la montaña y en menos de 2 segundos ya estuviera enfrente tomando el pueblo. Gil, Hernández y Claro, a las 9. Allá. Vienen desde el otro lado del río. Bloqueen ese paso. Díaz y Gutiérrez. Hay más a las 12. Ustedes vienen conmigo. El comandante avanzó entre la niebla dejando por el impacto de la bomba. Los 2 hombres que habían llamado se perdieron, visibles solamente por las explosiones en la punta de sus fusiles de asalto. Desde el otro lado del río estaban unos 3 o 4 guerrilleros disparando. Era imposible saber cuántos habían al frente. De pronto, otra bomba sonó detrás. Esta vez caía más cerca a la iglesia, donde a esa hora apenas se tocaban las campanas para iniciar la misa. La gente decidió que ya no estaba más a salvo en aquel lugar santo, y hasta el mismo padre salió corriendo despavorido con los niños en los brazos, lejos de las montañas. Los del parque se ayudaban unos a otros. Martínez y Jiménez llevaban hombres desangrándose en sus extremidades mutiladas. Los civiles gritaban y lloraban a la vez, más fuerte, mirándose incrédulos a las partes faltantes. Barrios los escoltaba con su fusil en alto, listo para cualquier sorpresa, pero sin aún tirar del gatillo. Los otros soldados que se habían encaminado al puente miraban entre la niebla intentando responder auditivamente. Detectaron mejor de dónde provenían los disparos mientras se acercaban más al puente. Los 3 soldados, Gil, Hernández y Claro, se cubrían uno al otro, las espaldas haciendo relevos para avanzar sin ser vistos. No logro ver de dónde están enviando las bombas. Soldado Claro, necesito que me cubras. Necesito avanzar hasta el puente. Ahí tendremos un mejor ángulo. Cúbrame. El soldado Gil salió corriendo sin esperar una respuesta. Hernández seguía disparando a mansalva sin saber si le daría a alguien mientras el soldado se perdía en la niebla. De pronto escucharon la señal desde el otro lado de la niebla. ¡Despejado! ¡Ya! Antonio Claro y su compañero Hernández corrieron y se encontraron con su camarada agachado mientras caminaba por debajo del puente. Se metieron entre los matorrales y esperaron justo en el gran pilar que soportaba el puente. Los disparos se escuchaban más cerca, como si estuvieran en el mismo río, pero los disparos eran dirigidos a la niebla que habían dejado atrás. No los habían visto desplazarse por debajo del puente. Gil, que ya había asumido el liderazgo del grupo, dio la señal para que los otros 2 fueran al otro pilar de cemento. Los soldados Claro y Hernández estaban desapercibidos de nuevo sin levantar sospecha. Desde lejos, Gil hizo la cara de que estuvieran atentos, levantó un dedo, y luego otro más, y finalmente el tercero, haciendo un punteo. Salió a correr y se metió al río mientras
se descargaba una ráfaga de distracción por parte de Claro y Hernández, que dio resultado. Los disparos se direccionaban impactando en el cemento del pilar. Mientras Antonio se cubría, su compañero Hernández salía por el otro lado del pilar y arremetía a ciegas contra lo que fuera al otro lado del puente, en la montaña y entre la selva espesa. Así se turnaban de vez en cuando rogando para que terminara pronto. Luego Hernández volvió al pilar inicial de donde salió su compañero, que ya pasaba el río. Desde allí siguió disparando desde un mejor ángulo. Antonio fue quien le gritó: espera, espera, Hernández, alto, alto el fuego. Los dos se quedaron callados y escuchando atentamente. Los disparos al otro lado del río habían cesado, y se escuchaban los estruendos de más bombas y disparos en la dirección del comandante. Su compañero, el soldado Hill, había logrado pasar el río, nadando, y se había escabullido entre los árboles al otro lado de la montaña, para al final alcanzar y disparar a quienes se acercaban desde el otro lado. Esta vez fue Hernández quien gritó: Hill lo logró. Vamos a ayudar al otro grupo, Antonio. Primero Antonio corrió y se cubrió al lado de su compañero. No hubo balas. Luego ambos, de espaldas, volvieron al punto de despliegue para dar refuerzo. Hill nos alcanzará luego. Vamos, con el comandante. La nieve se había dispersado y era más fácil saber dónde protegerse. Fue rápido ver también al comandante, que no habían avanzado mucho, y desde una pared llena de agujeros se asomaba de vez en cuando a apuntarle a algo dentro de la selva. Cuando el comandante se dio cuenta que venían refuerzos, se animó y quiso ganar terreno. Alzó la mano, señaló a los dos soldados que estaban con él e hizo una señal para que lo cubrieran. Cuando intentaba salir, con el fusil a la altura de sus ojos, los otros dos soldados también se descubrieron disparando a ciegas. No tuvieron tiempo de reaccionar y una bomba estalló haciéndolos volar por el aire. Junto con los otros soldados, el comandante perdió la gravedad y la ganó de nuevo estrellándose fuertemente contra el piso a 5 metros del despegue. La cortina de humo una vez más les impedía ver con claridad. Solo cuando Hernández y Antonio Claro llegaron a revisarlos, se dieron cuenta que el impacto de la bomba o de la caída les había dado una muerte rápida. El comandante y los otros soldados habían muerto. Ya no podrían proteger el pueblo, ahora tenían que pensar en ellos mismos, en su seguridad y su poca experiencia para sobrevivir en un momento como ese. Antonio inició apretando el gatillo con furia al ver los cuerpos sin vida de sus amigos y compañeros, pero Hernández, su amigo, le gritó esperando que le hiciera caso y no se dejara llevar. Tenemos que volver, reunirnos con los demás y hacer guardia en la estación. No hay manera de enfrentarlos aquí. Antonio, al ver que Hernández no disparaba, lo miró y entendió la señal. Retrocedió sin dar la espalda, tal y como lo hacía Hernández a su lado. Mientras volvía, cesaron los disparos, pero la tensión seguía en el ambiente. En el parque aún había civiles en el suelo pidiendo que les ayudaran. Hernández tomó a uno y Antonio a otro. Los cargaron a los hombros y corrieron atravesando la plaza, en dirección a la estación donde estaban Barrios, Martínez y Jiménez, listos para salir después de dejar a más heridos. No, gritó Hernández. El comandante ya no está. Tenemos que combatir desde adentro. Entren, vuelvan. Los soldados no hicieron caso y mientras Hernández y Antonio entraban con los heridos, levantaron de nuevo los fusiles apuntando a espaldas de sus compañeros. Uno cayó mientras dejaba a los heridos al otro lado de las lonas que cubrían las balas. Era Jiménez, con un impacto en el cuello. El herido que llevaba pronto le puso las manos en el hueco de donde brotaba la sangre. Las manos de Jiménez también se llenaban de sangre mientras perdía rápidamente la conciencia. Cayó al piso y más disparos empezaron a sonar. Los otros dos, Barrios y Martínez, al ver que agonizaba y moría tan rápidamente, se enfurecieron y empezaron a disparar con dirección a la plaza, creyendo que de allí provenían los disparos. Antonio verificó que ya Jiménez no tenía pulso. La sangre no dejaba de salir por su cuello, bañando al hombre que, arrodillado a su lado, intentaba parar la hemorragia. Antonio lo apartó y le dijo que ya estaba muerto. El hombre civil, entre lágrimas, se acercó y le cerró los ojos, untándole los párpados del líquido rojo. Luego juntó las manos y empezó a orar. Ahora quedaban los cuatro nada más, Martínez y Barrios, disparando fuera a sus compañeros, y sus compañeros Hernández descargando a un herido más. Hill aún no regresaba. Hernández gritaba
desesperadamente, maldiciendo con todas las palabras que se le venían a la cabeza. Le gritó también a Antonio, que aún estaba frente al cuerpo de su amigo, y el civil orando. «Antonio, huevón, tenemos que salir. Estos maricas perdían la cabeza. Nos toca traerlos a las malas, y no tendremos oportunidad de seguir vivos esta noche. Párese de ahí, camine, camine, marica». Afuera, Martínez y Barrios seguían combatiendo, dirigiéndose a la plaza. Barrios, quien parecía más decidido a vengar a su amigo, se empecinó por alcanzar quien había matado a Jiménez. Era tan solo 2 guerrilleros visibles que ya intentaban refugiarse de vuelta a la selva. Barrios le gritaba mientras le apuntaba sin intención de retroceder. «¿Para dónde va, malparido? Mata a mi hermano de ahí si corre el marica. No te dejaré vivir con eso, hijo de puta. No corra, malparido». Corría enloquecido sin prestar atención, que se le alejaba cada vez de cualquiera que lo pudiera cubrir. Un tercer hombre salió detrás de un arbusto de la plaza. Barrios no lo había visto y estaba muy alejado del resto. Logró disparar a quien perseguía, vengando la muerte de Jiménez, pero al voltear, vio que ya era muy tarde para él también. Iba a ser otra víctima por el hombre que salía a su encuentro. Era imposible darle, no había tiempo para apuntar y disparar. Sintió que la bala salía del arma enemiga con destino a su cuerpo. Escuchó el estruendo de las balas quemando la pólvora. El hombre, que tenía el rostro cubierto, apretó el gatillo sin pensarlo. Salieron 5 o 6 balas, una tras otra. Las primeras fueron a parar al suelo, pero una de ellas impactó en el muslo izquierdo de Barrios. Este cayó dejando salir un grito, dándole una victoria momentánea al enmascarado. Cuando lo tenía en el suelo dolido, el guerrillero le apuntó de nuevo con más afinidad a la cabeza, pero una sonrisa en el rostro de Barrios confundía al guerrillero. Su locura no era producto de la aceptación a la muerte. Vio que no era tan tarde. El guerrillero cayó de rodillas casi al mismo tiempo que disparaba su fusil, destrozándole las 2 piernas a Barrios. El cuerpo del guerrillero cayó en el suelo sin vida y con un agujero en la cabeza. Un balazo entraba por la parte trasera del cráneo y lo atravesaba saliendo entre las cejas por el otro lado. Barrios se tomaba las piernas con ambas manos, gritando del dolor que sentía y pidiéndole ayuda a sus compañeros. Antonio Caro había apretado el gatillo que lo salvó. Apretó no solo el dedo de su arma mortal, pero también todo su ser. Su cuerpo se había tensionado y sus piernas se quedaron rígidas como muerto. Sus brazos se endurecieron también y sus ojos se fijaron en el primer cuerpo sin vida de su lista. Las pupilas del guerrillero sin vida reflejaban a la inversa información de un desconocido dejando la vida frente a él, dejando la vida por su mano y dándole un regalo a su verdugo a cambio. Un regalo que cobraba vida dentro de su mente, una identidad que empezaba a revivir con imágenes grotescas, una tras otra de las muertes que tendría que presenciar, más las que tendría que asumir en el transcurso de su larga vida militar. Había muerto un enmascarado y había nacido un desconocido en el interior de Antonio, ambos por el mismo disparo. Hernández fue quien corrió y tomó a Barrios del hombro. «Ayúdame, Antonio, maldita sea, despierta. Sí, lo mataste y salvaste a Barrios. Muévete, huevón». Hernández fue quien levantó a Barrios tomándolo del hombro y lo llevó hasta donde estaba inmovilizado Antonio. Se tuvo que apoyar en Martínez también, quien llegó a auxiliarlo. Entre los dos los llevaron dentro de la estación. Antonio, que por inercia levantó su fusil sin mirar nada más allá de él, los escoltaba, retrocediendo y apuntando a la nada. Dentro de sí debía debatirse con la necesidad de darle nacimiento a quien le protegía y tomaría la decisión que él no quería tomar, las más difíciles, con las de asesinar y convertirse en autor de muerte. O por el contrario, salir corriendo a la selva a la espera de una nueva bomba o alguna bala que terminara con el miedo a aquello que nacía dentro. Pero ninguna llegó. No hubo más balas o bombas por el resto del día. No hubo más hombres con el rostro cubierto, u ojos desorbitados que temer, que recordar como muertos a cuestas. No hubo más enemigos, por lo menos no físicos. Los fantasmas nunca más se irían y la voz nacida ya no callaría.